Mientras se va conectando, les comento, esta reunión va a estar dividida en 6 partes. La primera parte va a pasar. Entonces, la primera parte de referencia a la instrucción y el programa en universidad pedagógica y, digamos, una breve descripción que cuenta esta maestría. Una segunda parte va a hacer referencia a la descripción del sistema de formación avanzada que tiene la Universidad Pedagógica Nacional. Una tercera parte va a corresponder a la descripción de la maestría en docencia de las matemáticas, las competencias, los créditos que hay que cursar, los espacios académicos. Y una cuarta parte va a estar orientada a la presentación del énfasis de esta corte. Una quinta parte al proceso de admisión y una última parte en la cual pues vamos a recibir preguntas por parte de los aspirantes o por parte de los interesados. Entonces, bueno, por favor, la siguiente. El programa de maestría en docencia de las matemáticas, pues hace parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Esta universidad, pues como ustedes de pronto ya han consultado, pues es una universidad en la cual pues todos sus programas están apuntando al campo de la educación. Y está dividida en 5 facultades: la Facultad de Bellas Artes, la Facultad de Ciencia y Tecnología, la Facultad de Educación, la Facultad de Educación Física y la Facultad de Humanidades. Nosotros en particular, pues estamos ubicados dentro de la Facultad de Ciencia y Tecnología, sigue por favor, y hacemos parte de, del Departamento de Matemáticas, ¿sí? De esta facultad, pues hacen parte también el Departamento de Tecnología, el Departamento de Química, el Departamento de Biología, el de Física, y pues nosotros que somos el de Matemáticas. Dentro del departamento de matemáticas, siguiente por favor, pues nosotros como departamento contamos con con 3 programas y un énfasis en el doctorado, y apoyamos un énfasis en el doctorado interinstitucional en educación, que es, en este caso tenemos el programa de la licenciatura en matemáticas, de la especialización en educación matemática, de la maestría y, pues, como les digo, tenemos un énfasis en el doctorado en educación. Siguiente, por favor. La universidad como tal, pues cuenta con varios reconocimientos, entre ellos, pues que actualmente tenemos la acreditación de alta calidad. Y adicionalmente, pues estamos en el proceso de renovación. ¿Listo? Bueno, siguiente, por favor. Entonces, pues les damos la bienvenida a esta charla. El programa que vamos a presentarles a ustedes, pues está diseñado para ser cursado en 4 semestres y por ende, digamos que si ustedes ingresan en el año 2021, pues la idea es que en el año 2022, finalizando, pues puedan hacer magíster en educación matemática. El programa al cual ustedes están presentando, pues hace parte del sistema de formación avanzado de la Universidad Pedagógica Nacional y el cual, digamos que está formado por los programas de maestría, los programas de especialización de la Universidad Pedagógica Nacional y un doctorado interinstitucional en educación que se desarrolla conjuntamente entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad del Valle y pues nuestra universidad. Este sistema de formación avanzada pues tiene digamos, la característica o busca que cuando usted cursa una maestría o un programa de esta
de esta red, pues pueda tener contacto con los otros programas y que eso se vea reflejado en que usted pues pueda cursar espacios académicos de diversos programas de posgrados, tanto de la universidad pedagógica, pero también como, por ejemplo, vinculados a la Universidad Distrital o la Universidad del Valle. Y que de alguna forma usted pueda tener una continuidad en ese proceso en caso de que desee realizar otros estudios vinculados a este sistema de formación. Bueno, entonces dentro de eso nosotros tenemos la maestría. La maestría tiene, bueno, tiene actualmente, bueno, tiene registro calificado, el cual pues se renovó en el año 2016. Otorga el título de Magister en Educación Matemáticas, dura 4 semestres. La modalidad pues es, digamos que en una normalidad habitual pues es presencial, ¿sí? Aunque actualmente en correspondencia con las directrices que ha dado el Ministerio de Educación Nacional, pues está desarrollando de forma remota. Ofrece 2 tipos de modalidades, que es la modalidad de profundización e investigación, y se oferta cada año, salvo casos excepcionales que pues por lo general están relacionados con, por ejemplo, convocatorias que hacen las secretarías de educación para formación de profesores o asuntos parecidos. Siguiente, por favor, dentro de la maestría, pues hay que tener en cuenta unos asuntos relacionados con el tiempo que usted requiere dedicarle al programa, digamos, para tener pues un rendimiento académico que le permita pues obtener el título de magíster en el tiempo presupuestado, ¿sí? Entonces nosotros hablamos de que para el programa pues usted requiere de 12 horas de trabajo presencial y 36 horas semanales de trabajo independiente. Hablamos de unos horarios de 7 a 5 p.m. los días sábados, que es el horario en el cual se va a ofertar esta cohorte. Requiere adicionalmente tener 2 horas disponible para, pues para trabajar con su director de trabajo de grado y pues para poderse graduar pues debe cumplir unos requisitos que a grandes, digamos que muy ampliamente pues es que usted haya aprobado 45 créditos y que tenga pues una nota mínima de 46 y un promedio acumulado superior a 4.1 para poder continuar en el CIFA, en el Sistema de Formación Avanzado de la universidad. La maestría a la cual usted se está presentando tiene unos reconocimientos, o usted desea presentarse, tiene unos reconocimientos, en particular 2, digamos, que creo que son importantes nombrar. Es que tiene una mención de honor por parte de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados y es, digamos, un programa de posgrados que cuenta con acreditación de alta calidad, lo cual, digamos que no es un reconocimiento que tengan pues todos los programas de posgrado en educación que se ofrecen. Siguiente, por favor. Dentro de la maestría, yo les comentaba, entonces hay 2 posibilidades, es que usted pueda cursar la maestría en modalidad de profundización o modalidad de investigación. Dependiendo de cada modalidad, pues hay unas competencias y hay pues unas características de los espacios académicos que pues deberá usted desarrollar. Entonces, por ejemplo, en la modalidad de profundización, las competencias que se espera que usted desarrolle están asociadas a que usted pueda formular propuestas que mejoren la práctica educativa pues en la institución en la cual usted trabaja, pero también que esas propuestas pues contribuyan al avance del campo de la educación matemática o estén en correspondencia con ella, que usted pueda gestionar y desarrollar organizaciones curriculares
digamos, propias de las matemáticas escolares en su institución, que usted pueda liderar equipos de trabajo, que pueda liderar procesos de innovación en el aula de matemática, que sea competente para diseñar y realizar acciones para participar en la resolución de diversos problemas transversales que se presentan asociados pues, al campo, que usted pueda participar en la gestión de su propio aprendizaje y la de otros, y que, digamos, como parte al ser parte de una comunidad académica, pues también relacione unas competencias relacionadas con la lectura analítica y la producción de textos académicos. Cuando usted cursa una modalidad de profundización, entonces hay unos espacios o hay una cantidad de créditos que debe cursar, por favor, siguiente Natalia, que están relacionados con... entonces, hay, digamos que dos tipos de créditos que usted debe formar, unos que denominamos créditos básicos, por favor, siguiente, y otros que denominamos, pues que son los créditos selectivos y de investigación. Hay unos créditos básicos, la anterior, por favor. Hay unos créditos básicos que corresponden a los espacios académicos, pues que determinan el sello del programa, ¿sí? Y en ese sentido, pues son como esos espacios académicos que, por decirlo así, pues son obligatorios cursar. De estos, digamos, son 4 espacios académicos y asignan pues 15 créditos. Ya más adelante les voy a decir cuáles son. Y por otra parte, pues están los créditos selectivos y los créditos de investigación. Esos créditos selectivos, pues en general, pues son espacios o van a corresponder a espacios académicos que van a complementar su proceso de formación, haciendo un mayor énfasis pues, en la parte de profundización o en la parte de investigación. Para el caso de la modalidad de profundización, entonces en el largo o a lo largo de su trayectoria académica, pues necesitará cursar 19 créditos selectivos y 11 de investigación. Una cosa importante es que si bien varios de estos créditos usted seguramente podrá obtenerlos en los espacios académicos que como universidad ofrecemos, ¿sí? Es decir, tanto dentro de la maestría como también en diferentes electivos del sistema integrado de formación avanzada. También estos créditos se pueden obtener, digamos, con actividades como la presentación de ponencias en eventos académicos, la realización de cursos cortos, digamos, con un énfasis en la educación matemática, ¿sí? Es decir, dentro del proceso de formación, pues la maestría es importante, por una parte, los seminarios, obviamente, que ofrecemos, pero también unas actividades extracurriculares que a usted como posible estudiante, pues le van a permitir empezar a ser parte de lo que significa ser parte de la comunidad académica, ser parte de la comunidad de educadores en matemática. Esto respecto a la de profundización. Para el caso del de investigación, tenemos algo, digamos, una estructura parecida, pero no igual, pero cambian un poco las competencias que se espera desarrollar. Y entonces hablamos de que en la modalidad de investigación, pues es de interés que, que usted desarrolle competencias relacionadas con diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación en diferentes campos de la educación matemática, que pueda participar en la gestión de su propio aprendizaje y el de otros a partir de unas actitudes de participación y de reflexión, que usted pueda convertirse en un gestor que dinamiza, pero también que forma colectivos, redes profesionales, comunidades académicas. Y al igual, digamos, bueno, no al igual, también digamos que se espera que usted desarrolle pues unas competencias relacionadas con la escritura y la lectura analítica eh, pues de textos académicos. Dentro de esta modalidad, entonces también vamos a tener que cursar 45 créditos
pero cambian unas cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? Entonces seguimos teniendo los mismos 15 créditos básicos, pero aquí la idea es que usted tenga un mayor énfasis en los créditos de investigación, ¿sí? Es decir, en actividades y seminarios que apunten en una mayor medida pues, a desarrollar las competencias que expliqué anteriormente, ¿sí? Entonces, en este caso, pues vamos a tener que se cursan 12 créditos selectivos y pues 18 créditos de investigación. Bueno, siguiente, Natalia, por favor. Ujú. Bueno, esta parte creo que ya la dije anterior, pero aquí creo que se puede complementar. Anterior, por favor. Entonces yo les decía, los créditos selectivos, tanto de profundización como de investigación, pues se pueden obtener con unas actividades complementarias, ¿sí? Dependiendo pues del tipo de créditos, pues aplicarán pues unas actividades y otras no. A grandes rasgos, entonces les decía, los seminarios de la Universidad Pedagógica, del departamento y de otras universidades, pueden ser certificados y homologados, los diplomados que hayan hecho, bueno, con ciertas restricciones respecto al tiempo que los cursaron, ¿no? La asistencia a congresos, los cursos de corta duración en los eventos académicos, las actividades específicas de impacto social que usted pueda estar realizando, unas actividades específicas de impacto social que usted puede desarrollar en su institución, unos talleres de formación y títulos relacionados con el campo en el cual se inscribe la maestría en docencia de las matemáticas. ¿Listo? Siguiente, Natalia. Bueno, antes de pasar, no mentiras, creo que eso es. Bueno, eso digamos respecto a la presentación del programa. Voy ahora a darle la palabra al profesor Edgar Guacaneme para que haga la presentación del énfasis de está ofertando para la Corte 2021. Muchas gracias, perdón, muchas gracias, Claudia. Permítanme saludarlos, agradecerles que estén dedicando este tiempo a recibir esta información de carácter general y en ocasiones que puede resultar un poco densa, pero queremos presentarles una perspectiva amplia de nuestro programa. Quizá para comenzar valga la pena señalar que el programa, que tiene más de 40 años, ha venido evolucionando y consideramos que la propuesta que tenemos ahora y que les estamos presentando en relación con énfasis para cada corte es el punto al que hemos llegado después de varios años de desarrollar la maestría. Y en particular, este énfasis de reflexión para, en y sobre la práctica tiene esa característica. Nosotros hemos ido entendiendo a partir del ejercicio de formación de profesores en el nivel de formación profesional inicial y en el nivel de posgrado a través de la especialización y de la maestría y en cierto sentido con nuestra incursión reciente al doctorado interinstitucional a través de una línea, hemos ido entendiendo que los profesores de matemáticas, en general los profesores, pero en particular los de matemáticas, aprendemos mucho cuando asumimos la práctica, nuestra práctica, o preferiría decir nuestras prácticas relacionadas con la docencia, en objeto de reflexión, cuando lo hacemos de manera sistemática. Y eso constituye algunos de los elementos que queremos presentarles ahora. Siguiente. Siguiente. Nosotros creemos que la reflexión sobre la práctica es una estrategia que le ofrece al profesor una posibilidad de ganar conciencia
sobre 3 dimensiones que le constituyen, que le son propias. La dimensión del saber, la dimensión del hacer y una que no ha estado tan presente, pero que ahora toma una vigencia muy importante, la dimensión del ser. Esto como una manera de desarrollarse profesionalmente y, por supuesto, y en consecuencia, de mejorar la práctica docente. Consideramos que si el profesor puede asumir aquello que sabe, reconocer aquello que sabe y en consecuencia también reconocer aquello que no sabe, aquello que ignora, aquello que en lo que tiene debilidad, cuenta entonces con unos elementos de base que permitirían reconstruir o construir ese saber necesario para la enseñanza. Algo parecido sucede cuando él reflexiona sobre su hacer, sobre su actividad, cuando es consciente que su actividad no se reduce al aula de clase, cuando es consciente, por ejemplo, que debe interactuar con otros profesionales de otras disciplinas y a veces le cuesta porque las lógicas de naturaleza epistémica en cada disciplina son diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados. Cuando se da cuenta que su actividad docente implica una relación humana con los estudiantes y con las familias de los estudiantes y, por ejemplo, cuando se da cuenta que parte de su hacer está relacionado con asuntos que van más allá de las aulas de clase. O cuando él puede considerarse en términos de su identidad como un profesional y cuando reconoce en sí mismo que tiene que es mucho más que un técnico de la educación, cuando reconoce su carácter profesional, cuando se reconoce como parte de una comunidad académica, entonces él estaría reflexionando sobre el sentido de su ser o la dimensión de su ser para permitirse la posibilidad de desarrollar en ese ámbito y nosotros consideramos que en consecuencia mejoraría, sería una estrategia para mejorar la práctica docente. Siguiente. Igualmente, nosotros hemos advertido que la práctica de reflexionar, la reflexión sobre la práctica no es un asunto que implica simplemente contemplarse o simplemente pensarse. La reflexión, para que genere los resultados que nosotros consideramos debe generar, tiene que ser sistemática y tiene que ser intencionada para que el reconocimiento que se logra de sí en estas diferentes dimensiones que ya mencioné sea un reconocimiento profundo y no caiga en la superficialidad de la descripción superficial de lo que se sabe, se es y se hace. En ese sentido, tenemos una propuesta, un par de propuestas para sistematizar esa reflexión. Siguiente. Igualmente, hay un valor, un plus en la reflexión sobre la práctica, que tiene que ver con el hecho de que esta actividad de reflexionar implica, a diferencia de otras actividades investigativas, asumirse como objeto, o si lo prefieren, como sujeto de investigación. Es el mismo profesor el que se convierte en sujeto de investigación y particularmente sus acciones, sus conocimientos, su identidad se convierte en objeto de investigación. Esto es una diferencia frente a otras propuestas de formación en donde casi siempre se investiga al otro, en donde casi siempre el otro es el objeto de estudio, bien sean los estudiantes, otro profesor, el currículo, etcétera, pero está por fuera de sí mismo. Y en cierto sentido no logra esa misma investigación impactar tanto al investigador, como en este caso serían ustedes, investigándose a sí mismos. Este punto nos parece que genera una diferencia importante frente a las perspectivas usuales en donde la reflexión sobre la práctica
no es el énfasis en la formación posgradual. Siguiente. Pero ello implica una actividad que es muy potente, pero que es en sí misma difícil y que tiene que ver con esta posibilidad de salirse de sí. Salirse de sí para poderse observar, para poderse analizar. En cierto sentido requiere una cierta ubicuidad, estar en diferentes sitios en el mismo momento. Es decir, ser objeto de observación y a la vez ser observado. Ser investigador y a la vez ser el investigado. Ser estudiante y a la vez ser profesor, pero a la vez ser investigador e investigado. Esta condición impone a los trabajos que vamos a desarrollar unas condiciones bastante diferentes, digámoslo de esa manera, al trabajo mismo, a la postura de cada uno de ustedes en este trabajo, pero también nos parece que esa exigencia mayor trae como consecuencia mayores réditos para la formación, en la medida en que tiene uno que moverse y verse a sí mismo y ver al otro que es uno mismo desde diferentes perspectivas. Es bastante interesante. Siguiente. Y por supuesto bastante exigente. Ok, pero ¿qué justifica que hayamos decidido tener un énfasis en la maestría en la reflexión sobre la práctica? ¿Y qué justifica que se haga reflexión sobre la práctica? En primer lugar, creemos nosotros que no hay transformaciones genuinas de las prácticas si esas prácticas no se han problematizado. En otras palabras, las prácticas docentes no van a tener una transformación genuina que conduzca a una cualificación y mejoramiento de su calidad si esas mismas prácticas docentes no se han problematizado. Y la reflexión cumple el papel de ímpetu de la problematización. Es el acicate de la problematización que puede llevar a el mejoramiento de las prácticas docentes. Y por eso hemos hecho esta selección para esta corte específica. Siguiente. En un sentido bastante similar, encontramos que la iniciativa de asumir la reflexión sobre la práctica como un objeto está respaldada en un campo de investigación relativamente reciente, pero que tiene una producción y una importancia que hoy, más que hace 10 años, se le reconoce, que es el campo de la educación del profesor de matemáticas. En ese mismo campo encontramos que la reflexión ha sido objeto de estudio en la formación inicial de profesores e incluso, en cierto sentido, en la formación avanzada, pero no tanto en la formación, en cierto sentido en la formación continuada, pero no tanto en la formación avanzada, es decir, en los programas como el de la maestría en docencia de la matemática. Natalia, creo que perdimos la señal de las diapositivas. Gracias. Bien, pero es precisamente esta idea de incorporar la reflexión en un programa de formación avanzada como el núcleo de esa formación avanzada, la que nos permite también señalar que ello permite crear una comunidad de práctica o de aprendizaje, porque si tenemos un grupo de estudiantes, profesores de matemáticas que están haciendo su maestría y en conjunto todos están pensando, desarrollando un proceso de reflexión y están articulándose a través del diálogo, la presentación, los seminarios, estos diferentes elementos, necesariamente estamos configurando en el marco de la maestría una comunidad en la que todos aprendemos de todos, en torno a un objeto común, pero diferenciado para cada uno de los trabajos de grado que se van a desarrollar.
Ese es otro de los argumentos de por qué elegimos nosotros la reflexión sobre la práctica para este énfasis. Siguiente. ¿Qué pretendemos con eso? ¿Qué pretendemos con esta apuesta? En primer lugar, nosotros queremos que los profesionales de la educación en matemáticas que cursen el posgrado identifiquen y caractericen esas problemáticas en los procesos educativos propios de su saber, de su hacer y de su ser profesional. Que por supuesto, como parte de su formación, como medio y fin, empleen estrategias de sistematización de esa reflexión, pero además que luego de desarrollar ese proceso puedan asumir que la reflexión en sí misma es consustancial con el carácter profesional del profesor de matemáticas y además con una acción ligada al carácter profesional y es el aprendizaje permanente. En otras palabras, que puedan llegar a entender cómo y por qué la reflexión tiene ese valor agregado que le permite al profesor definitivamente asumirse como un profesional de la educación en tanto que desarrolla actividades de orden profesional. Ese es uno de los objetivos. Siguiente. Otro de los objetivos, por supuesto, no se reduce. No, otro de los objetivos refiere a que la reflexión no simplemente es pensar cómo hago las cosas o pensar sistemáticamente cómo hago las cosas, sino que eso tiene unos réditos, tiene unas posibilidades de desarrollo. Una de esas precisamente es la de transformar las prácticas reconociendo esa complejidad que las define, reconociendo que esa práctica es mucho más compleja de lo que se ve a primera vista y ese reconocimiento está mediado por los procesos de reflexión. Ahora, en ese sentido, también nosotros intentamos, nos proponemos con este énfasis que los estudiantes, futuros magíster, puedan reconocer que los procesos de reflexión, aunque parecían o aunque parecen ser estrictamente subjetivos, también tienen un carácter intersubjetivo y que puede mediar la reflexión de los otros y de esos otros profesionales de la educación con los que normalmente compartimos actividades en las instituciones educativas. Siguiente. Buscamos, adelante, promover algunas competencias. Por ejemplo, nosotros creemos que con esta apuesta vamos a permitir que los profesores desarrollen su pensamiento crítico y, por supuesto, el pensamiento autocrítico, que se apropien de unas herramientas para hacer la reflexión y de manera consustancial que usen esas herramientas para guiar esa reflexión y que los resultados de esa reflexión pueda reorientar la acción educativa, la acción docente, tanto propia como de otros colegas que seguramente están en sus entornos. Siguiente. Para eso tenemos un marco de referencia bastante potente. En particular, aquí hemos puesto en juego dos documentos de Sean, quien plantea la reflexión como una de las condiciones y quizá una de las condiciones fundamentales del carácter profesional de cualquier profesión, en cualquier profesión. Particularmente aplicado para el caso de los profesores, estos planteamientos orientan claramente el sentido de ser del énfasis de la maestría. Asume entonces la práctica docente del profesor como objeto de estudio, asume que la reflexión se hace sobre esa práctica y que el profesor, en consecuencia, que hace esa reflexión de manera sistemática y obtiene estos réditos que hemos mencionado, se logra concebir como un profesional, pero digámoslo de esta manera, como un profesional reflexivo. Este es un marco general en el que nos hemos basado. Adelante. Pero desde el punto de vista metodológico, hemos identificado dos marcos de referencia o dos estrategias metodológicas que permiten sistematizar la reflexión.
Siguiente. El primero de esos marcos tiene que ver con una apuesta que hace Smith sobre la reflexión guiada y que permite reconocer unas ciertas fases en la reflexión, unas fases más o menos en espiral o como en resorte de esa reflexión, porque lo que sucede es que va creciendo o se va uno viendo no siempre desde el mismo sitio, a pesar de que pareciera que recorre el mismo camino, porque las fases son cíclicas, a través de las cuales efectivamente la reflexión se hace de manera intencional y sistemática. Y un segundo referente metodológico que nos parece muy importante y que nos ha traído unos buenos réditos es precisamente lo que se genera a través de las narrativas autobiográficas cuando éstas se asumen como objeto de estudio y medio para la reflexión, cuando narrarse permite reconocer un discurso, o mejor, reconocerse a través de un discurso que revela lo que somos, lo que sabemos, lo que hacemos, y cómo eso, puesto en juego nuevamente de manera sistemática a través de la reflexión, permite el crecimiento del sujeto como profesional. Estas dos estrategias las hemos usado en una corte anterior y el balance que tenemos es muy positivo porque nos dan el carácter sistemático y riguroso de las investigaciones. Nos permite un ambiente de acción interesante desde el punto de vista metodológico. Siguiente. Para ello, nosotros hemos hecho una distribución tentativa de varios de nuestros seminarios y de manera general, adelante, proponemos una distribución de seminarios en los que, bueno, que se ven ahí que se están viendo en la pantalla, que involucran más o menos el desarrollo de 4 seminarios por cada uno de los semestres. Por supuesto, como está previsto en la maestría, durante el primer semestre, por ejemplo, en el seminario de investigación e innovación, se reconstruyen los proyectos o los anteproyectos de investigación y durante el semestre 2, 3 y 4 se desarrollan estos trabajos de grado o tesis de mano de un asesor para cada de estos trabajos. Los otros seminarios que aparecen aquí están ligados a la propuesta general de la maestría en términos de créditos básicos y de créditos electivos y de investigación. Esta es una apuesta que estamos haciendo en la que ustedes ven también que en el último semestre está centrado la actividad en el trabajo de grado, de tal suerte que ampliemos las posibilidades de que al finalizar ese cuarto semestre se disponga ya de un trabajo de grado que se pueda presentar a evaluación, a sustentación y que en efecto, como hemos tenido la experiencia ya durante muchos años, la mayoría de los estudiantes, o diría yo la gran mayoría de los estudiantes, tiene que matricular solamente 4 semestres para obtener su título, por supuesto con un trabajo disciplinado y constante durante esos 4 semestres. Bien, adelante. En esencia, es esa la propuesta que les queremos hacer para esta corte 2021, en la que esperamos que ustedes estén. Le doy paso entonces a la profesora Natalia Morales, quien nos va a presentar el quinto y último aspecto. Vamos aquí a presentar lo que va a ser el proceso de admisión. Para ello, lo tenemos distribuido en 3 momentos. El primero alude al proceso de inscripción. Ustedes ahí estarían en esa fase de aspirantes. Posteriormente, el proceso de selección, en el cual va a haber un paneo de algunas pruebas para mediar algunas competencias. En un momento entramos a más detalle. Y finalmente, pues esa presentación de los admitidos de quienes serán parte de esta corte. Bien, en el proceso de inscripción como aspirantes a estudiantes de la maestría de este posgrado, tenemos unas fechas clave. La primera va en relación con el pago de inscripción.
Este pago de inscripción está habilitado desde el 1 de septiembre hasta el 23 de octubre. A partir de este link que podemos ver en pantalla, va a estar todo el instructivo referente a cómo hacer ese pago de inscripción. Posteriormente, tenemos la formalización de la inscripción. Entonces, cuando se haga ese pago, particularmente van a obtener un PIN con el cual, a partir con este segundo link, van a poder hacer la inscripción, en el cual son garantes de que se hizo este primer paso de pago. Posteriormente, o mejor, en paralelo, vamos a tener la entrega de documentos en las mismas fechas, entre el 1 de septiembre y el 25 de octubre. Estos documentos se entregarán vía correo electrónico al email de la maestría del departamento, maestría@pedagógica.edu.co. Bien, aquí un poco más en detalle para que puedan ir visualizando cómo van a ver el formato de inscripción para la formalización de la inscripción. Entonces, ingresen, van a ver esta imagen, como la están viendo en este momento, y simplemente con los datos de su documento de identidad y el número PIN que van a obtener, sería ese registro. Ok, como decía previamente, la radicación de documentos es por el correo de la maestría, aunque también es de mencionar, muy importante, que por medio de este email vamos a estar en constante contacto con ustedes por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud y demás. Ahí podrán hacer todas las preguntas. Nosotros, en la medida de tiempo posible, remitiremos las respectivas respuestas. Fecha clave, 25 de octubre, para radicar documentos. Bien, dentro de estos documentos, en primer lugar, tenemos una carta de entrega, ¿no?, para el cual el programa, una carta de entrega en relación con el programa al cual aspiran, que es la maestría en docencia de la matemática, si es el caso. Se debe firmar con nombres y apellidos completos, la dirección física, sus correos electrónicos y números telefónicos de contacto. Aquí implica ya particularmente los documentos, lo que es la fotocopia de su título profesional o el acta de grado, cualquiera de las dos o las dos si quieren, un certificado laboral de no más de 2 meses de expedición preferiblemente, una fotocopia ampliada de su documento de identidad y una foto reciente como para irnos conociendo. No, realmente es para empezar a generar esa base de datos. Entonces, por favor, una foto de 3x4. Y finalmente, pues, ese recibo de pago. Todo esto lo haríamos mediante este link que pueden observar en pantalla. El segundo momento, que es el proceso de selección, va ligado particularmente a 2 asuntos gruesos. El primero, que es la propuesta inicial de trabajo de grado. Para pues nosotros tenemos un rol que es hacer el envío de los criterios para esta presentación y de parte de ustedes, pues presentar esta propuesta inicial con la que ustedes quisiesen ser partícipes y desarrollar a lo largo de su proceso de formación en el posgrado. Y por otra parte, vamos a tener unas pruebas específicas, las cuales en términos generales lo que pretenden es darnos una idea del nivel en que estamos sobre las competencias de lectura en una segunda lengua, particularmente inglés, nuestras competencias en los ámbitos matemático, didáctico, reflexivo y lectoescritor, que sería esta segunda prueba. Y finalmente, después de que se envíen tanto la propuesta inicial de trabajo de grado como estas pruebas específicas, nosotros remitiríamos una evaluación y daríamos la lista de admitidos. Quiere decir que para el 7 de diciembre, Día de Velitas, maravilloso, sabríamos quiénes serían los próximos magísters en docencia de la matemática. Bien, aquí entonces, como les mencionaba, tenemos la propuesta inicial de trabajo de grado y las pruebas específicas. Estas pruebas específicas, aunque aquí las estamos viendo, que pareciesen 3, para esta nueva versión se están constituidas de la siguiente manera. La prueba específica de inglés efectivamente es independiente porque, como lo decía hace un momento, nos interesa ver esa competencia lectora en una segunda lengua.
lo cual va a ser también muy útil y tener en cuenta ustedes a un futuro cercano y mediano, porque afortunada o desafortunadamente, dependiendo de cómo lo veamos, la mayoría de bibliografía de nuestro campo de acción, que es la educación matemática y el conocimiento profesional del profesor de matemáticas, particularmente para nuestro énfasis, pues está en literatura no toda en español, sino en otros idiomas. Y las pruebas de competencia didáctico-matemáticas y lectoescriturales se van a fusionar. Esta fusión va a partir de una situación problema. Esta situación problema va a estar bajo el marco de la educación, de algún nivel de la educación. A partir de esa situación problema que ustedes van a conocer, se les van a formular unas preguntas problematizadoras bajo el marco del conocimiento matemático que implicaría abordar esa situación problema, el conocimiento didáctico que está inmerso nuevamente en esa situación problema, y después de ese primer paneo, unos interrogantes de tipo reflexivo, los cuales nos van a acercar un poco más al énfasis para darnos cuenta justamente de qué acciones dentro del ser, hacer y saber de nosotros como profesores de matemáticas estuvieron inmersas en el desarrollo de esa situación problema. Después de esto, van a encontrar una bibliográfica muy interesante que nos va a empezar a introducir al campo del conocimiento profesional del profesor de matemáticas, teniendo en cuenta que ese conocimiento profesional no es solo saber matemático, no es solo saber didáctico, sino que hay otros tantos elementos, como por ejemplo el filosófico, el histórico, entre otros tantos, y a partir de esa lectura crítica y reflexiva, nos gustaría posteriormente que nos mostraran su producción de escritura bajo el marco de todo ese proceso que se vivió desde la situación problema, los paneos de lo matemático, lo didáctico y lo reflexivo, y cómo este apoyo teórico lo puede nutrir o quizás se pueda refutar. Eso depende de nuestras perspectivas y posturas personales. Bien. Para el caso particular del anteproyecto, la propuesta inicial, recordemos que va a estar sujeta al énfasis que se está ofertando, que es en torno a la reflexión sobre la práctica profesional, sobre su quehacer docente. Como nos lo decía previamente el profesor Wakaneme, tenemos 3 elementos globales que son el saber, el hacer y el ser. Aquí les voy a presentar solo unos ejemplos, como unos datos por si les gustaría irse por esa línea, aunque es claro que también podrían proponerlo bajo otra dinámica, otros elementos, siempre y cuando respetemos o hagan explícito el por qué es saber, hacer y o ser. Quién quita que de pronto los querramos integrar. Bien, particularmente para la perspectiva del saber, aquí opciones de anteproyecto tenemos el pensar o el discernir sobre el conocimiento que está implícito y explícito en la gestión del aula de matemáticas. Conocimiento que no solo es matemático, conocimiento que puede ser de índole curricular, de índole didáctico, de índole contextual, entre otros. Entonces, ahí, por ejemplo, podría ser que algunos estén interesados en el conocimiento matemático tal y cómo este está inmerso en su gestión del aula de matemáticas, o no. Otros, por ejemplo, pueden pensar en qué conocimiento didáctico o qué conocimiento didáctico es necesario para la gestión en el aula de matemáticas, y así sucesivamente con cada uno. Bien, respecto al hacer, en este hacer tenemos ya determinado todo el acto de lo que es el profesor. Entonces ahí tenemos la gestión como tal del profesor en su aula de matemáticas. Entonces ver no solo cómo él está inmerso en el aula a partir de la triada didáctica, sino también, por ejemplo, las relaciones en esa misma triada didáctica, o qué le implica al profesor para poder hacer, comillas, una buena gestión del aula de matemáticas. Lo pongo en comillas porque si quisiéramos relacionar el hacer con el ser, sería interesante empezar a discutir asuntos como, oiga, ¿y cuál es esa buena gestión
de un profesor, que podría ser otro tema de anteproyecto, ¿no? Otra propuesta va a ser la acción docente en términos de lo previo, lo durante y lo posterior, bajo la dinámica de lo que se hace en el aula de matemáticas. Y entonces nosotros sabemos que es cierto que al profesor, comillas, se le ve cuando está en su aula con sus estudiantes aprendiendo o discutiendo en torno a X concepto, conocimiento de más matemático, pero eso implica otros elementos para el profesor. Otros como el previo, que es la planeación, cómo le voy a presentar el tema al estudiante, cómo le voy a evaluar, qué voy a llevar, qué necesito, demás, o el posterior, y es cuando uno dice, oiga, en mi clase pasó esto, pero ¿por qué? Entonces, es ir discursando en términos de qué pasa en mi clase en todos estos momentos temporales que a veces uno cree que no están, pero sorpresa, puede ser que son los que más nutren la misma clase de matemáticas. Uno muy particular, también en el hacer, viene mediado a los instrumentos en relación con la evaluación. Entonces, es pensar nosotros de qué forma estamos evaluando, cómo estamos evaluando, por qué estamos evaluando eso y de esa manera. Y todo eso también hace parte del hacer porque le implica al profesor generar o incluso, quizás no es el mismo diseño autónomo, pero el solo hecho de seleccionar algún elemento que ya exista, ¿será que los estamos seleccionando por el azar o hay unos elementos ahí implícitos? Y fíjense que todos esos interrogantes que quedan al aire posibilitan generar unas preguntas de investigación para nuestros posibles anteproyectos. Finalmente, y no menos importante, tenemos la dinámica del ser. En esta reconocemos particularmente desde lo teórico dos elementos. El primero es que hay elementos de tipo filosófico e histórico. Particularmente del primero se puede lograr divisar que hay un carácter axiológico en nuestro ser, hacer y saber en el aula de matemáticas y que tal carácter axiológico puede abordar, entre otras, dimensiones de tipo político, de tipo estético, de tipo ético. Entonces, sería interesante reflexionar o darnos cuenta o quizás problematizar qué está pasando en el aula de matemáticas en relación con estas dimensiones. ¿Será que nosotros realmente desde nuestro ser, saber y hacer estamos promoviendo competencias político-pedagógicas en nuestros estudiantes? ¿Será que dentro de nuestro ejemplo ético-moral realmente estamos incentivando algunos elementos de formación ciudadana en nuestros estudiantes? Y el otro elemento teórico que podríamos ver en paralelo es toda la idea de la perspectiva sociocultural. Y es que nosotros como profesores de matemáticas nos reconocemos tanto en una microsociedad como en una macrosociedad. En lo micro particularmente somos nosotros con nuestros estudiantes, nosotros con nuestros colegas, nosotros en la institución en general. Y en lo macro es nosotros para la sociedad y para la cultura. Entonces es darnos cuenta, realmente estamos posicionados y le estamos contribuyendo a esa micro y a esa macro sociedad. Y otro, que les doy ahí el tip, posiblemente esa prueba de admisión en torno a lo reflexivo, es pensarnos en nuestras trayectorias. Entonces, nuestras trayectorias académicas, personales, profesionales, ¿será que se relacionan? ¿Será que van por caminos separados? ¿Será que realmente le nutren a nuestro quehacer en el aula de matemáticas? Y fíjense que todos estos últimos cuestionamientos nos constituyen a nosotros como ser. En tanto es nuestras concepciones, nuestras creencias y nuestros actos que también hacen parte del aula de matemáticas. Ok, finalmente, pues tenemos la publicación de admitidos y matrículas. Para esto, después de que en ese día de velitas ya estemos enterados de que van a ser parte de la cohorte de la maestría 2020-21, posteriormente vamos a hacer el registro de asignaturas entre el 9 y el 10 de diciembre
y ya vamos a generar el pago de matrícula desde el 14 de diciembre. Aquí de momento todavía no damos una fecha de cierre, pues porque reconocemos la coyuntura por la que estamos pasando, pero pues hay que irnos mediando al respecto. Para este último detalle, que es el que menos nos gusta, pero bueno, tenemos los costos de matrícula. Semestralmente, la maestría tiene un costo de 5 salarios mínimos legales vigentes, pero hay opciones de descuento, lo que nos gusta a nosotros. Si hay un pronto pago, hay un 10% de descuento. Ahora, el pago ordinario, ya estamos a pases, ahí no tendríamos un descuento, aunque también podríamos optar por una idea de fraccionamiento de matrícula. Aquí nuevamente, no hay ni comillas, ni pérdida, ni ganancia, pero se podría mantener un poco mejor ese pago de matrícula. O ya, por casos eventuales, si se quiere hacer un pago extraordinario, aquí nos implicaría generar un 20% más respecto al valor total. Pero uno dice, bueno, yo aprieto el bolsillo y lo hago, pero hay otras formas de no tener que apretar el bolsillo. Para eso tenemos los incentivos académicos. Un incentivo académico que es muy interesante es la matrícula de honor. Esta matrícula de honor se le da a los 2 mejores promedios acumulados de los estudiantes del proyecto curricular por periodo académico. Y entonces, si logramos hacer esos 2 promedios acumulados más altos, vamos a tener una exención del pago de la matrícula para el siguiente periodo académico. Estos incentivos, hay que mencionarlo, hacen parte del Acuerdo 038 del 2004 y se ratifican en el Acuerdo 016 del 2019 del Consejo Superior. Hay otro incentivo hay otra forma aquí, por ejemplo, de hacer juego que no mencionan, y es el hecho del certificado electoral. Entonces, búsquenlo, que también va a servir un poco. Finalmente, como les decía previamente, desde el correo de la maestría van a tener contacto directo, o también hay otras opciones desde el correo de la Secretaría de Posgrados, aquí como lo pueden ver, o más opciones para el que le gusta, la página institucional. Entonces, desde www.pedagogica.edu.co nos vamos al link de facultades, Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamento de Matemáticas, Maestría en Docencia de la Matemática, y ahí vamos a encontrar muchísima información al respecto. No siendo más, muchas gracias por estar acá, escucharnos, y estamos abiertos a cualquier pregunta por todos los canales que tenemos de momento habilitados, teniendo en cuenta esta coyuntura actual por la que vive el país. Gracias. Claudia, te cedo la palabra. Gracias. Una aclaración, ¿puedes volver a la diapositiva de incentivos? Entonces, es para diferenciar los 2 incentivos que ofrece la universidad. Entonces, como Natalia lo dijo, uno es la matrícula de honor, que cada semestre a 2 estudiantes se le asigna esta matrícula y que lo exime del pago de la matrícula del siguiente semestre. Y otro diferente es para los egresados de la Universidad Pedagógica, específicamente de los programas de licenciatura y de especialización, que quieran cursar programas de posgrados. Ellos tienen un 20% de descuento en la matrícula. ¿Listo? Es eso. Bueno, entonces respecto a preguntas, voy a darle la palabra al profesor Edgar Guacaneme para que nos comente o nos le dé la respuesta a una pregunta que hace Marcela Cantó sobre el análisis didáctico. De igual forma,
las personas que quieran hacer alguna pregunta pueden formularla por medio del chat o también en el chat he colocado un hipervínculo por si ustedes deciden, quieren unirse a la reunión para expresar sus preguntas. Gracias, Claudia. Efectivamente, Marcela Cantor pregunta, ¿el análisis didáctico haría parte de la reflexión en la práctica? Eso, dado que se plantea una propuesta de enseñanza sobre un tema específico y después de implementar se hacen mejoras para aplicar nuevamente. Esta pregunta me parece muy interesante. Desde mi perspectiva, el análisis didáctico se incorpora a una de las prácticas del profesor, quizá a más de una de las prácticas, pero de manera muy sustancial a la práctica de diseño y preparación de una actividad de aula. Entiendo que en el análisis didáctico lo que se hace es estudiar a fondo un objeto matemático que se ha considerado para su enseñanza. Desde diferentes enfoques se hace esa mirada, ese análisis y se logra una conciencia y un conocimiento muy profundo sobre la tarea y sobre los objetos que se han propuesto para la enseñanza y el aprendizaje. Quizá en sí mismo no haga parte de la reflexión. Sin embargo, creo que si se adelanta un proceso de análisis didáctico, sí sería muy interesante poder reflexionar sobre la acción de desarrollar el análisis didáctico. Que poder ver qué precisamente está involucrado en el análisis didáctico y sobre todo cuál es la actividad del profesor en relación con ese análisis didáctico. Voy a poner un ejemplo general. Simplemente es, si yo voy a hacer el análisis didáctico y tengo que estudiar aspectos epistémicos del objeto matemático, ¿qué sé de esos aspectos epistémicos? ¿Qué tengo o qué puedo traer de la literatura y de cosas que no sé a propósito de ese análisis? Y cómo eso que traigo a cuento se incorpora en mi conocimiento o cómo eso condiciona la tarea misma y la actividad docente y cómo eso hace que me reconozca en alguna de mis facetas profesionales. En resumen, no creo que el análisis didáctico por sí mismo esté como parte de la reflexión sobre la práctica o en la práctica, pero creo que sí se constituye en un objeto que permitiría identificar una actividad, la actividad de diseño e implementación, y reconocer aspectos de estas dimensiones del profesor, el hacer, el ser o el saber hacer y ser, en relación con esa puesta en juego del análisis didáctico como parte de la actividad del profesor. Esa sería la respuesta que yo daría. ¿No? Bueno, se ha vinculado Fernanda. Si tienes alguna pregunta, pues puedes efectuarla activando tu micrófono. No, ninguna por ahora, apenas me pude conectar. Bueno, desafortunadamente pues tuvimos un inconveniente con la conexión que hizo que el vínculo que enviamos inicialmente pues no funcionara. En el transcurso pues del fin de semana estaremos igual subiendo este video, los dos videos completos a la página de YouTube y pues divulgando la información completa por medio de Facebook y de correo electrónico. Si no hay más preguntas, pues por hoy damos por terminada. Bueno, ¿tienen alguna directriz o información acerca de los créditos educativos del ICETEX? Edgar, ¿tienes información? No, No.
No, infortunadamente no tengo esa información. Lo que sí sé es que la universidad sí, con su sistema de formación avanzada, sí ha participado de esos créditos, en todo caso el aspirante tiene que hacer todo el papeleo con el ICETEX y que una vez le aprueban, reporta esa información a la universidad. Pero pues creo que ese es un conocimiento como que todos conocemos, ¿no? Pero es lo único que sé. Lamento no tener más detalles al respecto. Pero digamos que esa parte está vinculada y también es natural mi respuesta, al aspecto económico y pues no tiene mayor implicación en términos de la propuesta práctica y del proceso mismo del proceso de admisión, únicamente en lo que tiene que ver con el pago, no más. Listo. Bueno, entonces por hoy damos por finalizada esta, esta transmisión. Natalia, ¿puedes volver por favor a la página donde aparecen los correos, la diapositiva donde aparecen los correos electrónicos? Recuerden que pues cualquier información que requieran, pues pueden solicitarla escribiendo pues a los correos electrónicos que aparecen en pantalla y allí pues nosotros estaremos prestos a colaborarles con la información que soliciten. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado en la presentación del día de hoy. Esperamos que se puedan que se puedan y que estén interesados en vincularse a la maestría en docencia de las matemáticas. Y por hoy, pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, Natalia. Bueno, finalizamos.